Don José. Hernán, usted sabe que ese desastre de Bhopal, De Bhopal. allá en la India, cuyo la compañía que era responsable de eso, la Union Carbide, que tenía 51% de las acciones, ese accidente fatal se debió al mal manejo que tenían en esa fábrica. Cuando se produce la explosión, los reactivos de los herbicidas que estaban produciendo entraron en contacto con el aire y comenzaron a degenerarse en otras sustancias súper tóxicas que causaron miles de muertos y un proceso que afectó al mundo. De eso, la conciencia. De hecho, una de las grandes controversias que hay en Europa y en el mundo es el uso del glisofato, que es otro herbicida de la Monsanto que adquirió la Bayer, y que tiene efectos nocivos para la salud global. Hay que prestarle atención a todas esas cosas que están ocurriendo. Bien, se dio el primer ajuste en el gobierno del presidente Cortizo. Hay un nuevo viceministro de la presidencia, Juan Raúl Rodolfo Muñoz. Nieto de don Pepe Muñoz. El abogado. El abogado, sí, don José Pepe Muñoz. Que sustituye al ingeniero Ducros, que pasará a otras funciones. Otras ministerios. Bien. El proceso de ratificación, voy a darle algunas noticias porque quiero ir al centro de la conversación que deseamos tener con ustedes en la mañana de hoy. Y tiene que ver con el problema de la situación del sistema educativo panameño. Y ahora le explico por qué. Creo que hemos recibido muchas llamadas de quejas de los usuarios del servicio eléctrico por la mala atención que reciben por las quejas y por la calidad del servicio. Y creo que, como le expresaba ayer, ha llegado el momento en la que hay que sentar a estas empresas de distribución eléctrica a poner los puntos sobre la IES. Nosotros no podemos seguir así. No es un problema que si ellos quieren o no quieren. Es un problema que la autoridad regulatoria le tiene que darle lo que tenga que hacer e incluso sacar sus ingenieros de sus oficinas para ir al campo a monitorear. Una de las cosas que me enteré ayer es que uno de los problemas que hubo por ahí en Panamá Pacífico es la falta de mantenimiento. Y uno de los problemas que tienen estas empresas de distribución es la mala calidad de mantenimiento que le están dando a las instalaciones que tienen. En todo, líneas, estaciones, todo que estaba responsable tiene un pésimo mantenimiento, en primer lugar. Y segundo, las inversiones que están realizando no son las que están programadas y por las que usted está pagando en sus tarifas. Entonces tenemos que verificar esas cosas. Esto es una realidad y la atención al público es de lo peor. Han reducido, han externalizado y han desatendido, y ellos lo único que se dedican es a esconderse. Las autoridades responsables de eso. Y como esto es un servicio público regulado, entonces los directivos de esas empresas tienen que explicarle al país. No es que si ellos quieren o no quieren. Esto no se trata de producir jabón, o producir tela, o producir... No, esto es un servicio público. Y dentro de las regulaciones que ellos tienen responsabilidades para la atención al cliente. Usted, yo, todos somos los clientes. Y ellos tienen la responsabilidad de darle respuesta a usted en forma eficiente y eficaz de sus quejas en todo sentido. Y particularmente porque nosotros le garantizamos su tasa de retorno. Claro. Bien. Por ley, ¿eh? Por ley. De manera que creo que ya no abusen de la paciencia de la gente. Inició el proceso de ratificación de los miembros posibles, los nuevos miembros propuestos por el gobierno para reemplazar 3 magistrados y nombrar 6 suplentes. Importa las altas y bajas que se den ahí, no veo mayor problema en la ratificación de los mismos. Igualmente, transcurre el tiempo y a partir de mañana el presidente le pedirá autorización, a los que piensa pasar por el proceso de estudios psicométricos. El 10 de diciembre. Para anunciar esto el día martes, porque el día 9 de diciembre no hay trabajo, porque el 8 de diciembre es el día domingo.
Para que ese proceso está en desarrollo y esperamos que se escojan a las personas adecuadas. Me llamó la atención, Fernando, esto de las reformas constitucionales y en la Asamblea Nacional buscando asesores internacionales. Yo soy una persona que por pensamiento estratégico creo en el internacionalismo como forma de cooperación. Pero lo que menos yo estaría buscando sería en América Latina a nadie para que me aconseje de nada. En este momento, lo que está en crisis en América Latina nos debe atender nosotros. Nosotros tenemos aquí en este país suficiente talento, constitucionalistas, políticos. El constitucionalista es el hombre que le da el carácter técnico-científico al pensamiento político de la mayoría de nosotros para que se ponga una constitución. Ese es un hombre necesario, pero tiene que entender no solamente la teoría constitucional en su sentido general, sino entender el pensamiento de la gente que necesita darle una carta de navegación. No es al planeta Tierra, es al pueblo panameño al que hay que darle la carta de navegación. Entonces tiene que ser una estructura panameña con conocimientos científicos que los tenemos. Nosotros tenemos excelentes abogados con formación científica para entender la teoría constitucional. Pero además, cada uno de nosotros es un inconstitucionalista. ¿Por qué yo estaba opuesto a la reforma que hizo estos señores de la concertación, de la reforma al artículo 2, que borraba la frase la soberanía recae en el pueblo? Y solo en el pueblo. Porque esa es la base. Usted y yo necesitamos una guía de la reforma constitucional, no una legislación transformada en constitución. Necesitamos una guía, una carta de navegación para saber cuáles son los principios sobre los que descansa nuestra nación en materia de derechos humanos, en materia de derechos agrarios, en materia de derechos civiles, en materia de la economía, en materia del Canal de Panamá, en fin. Pero no necesitamos que usted nos regule a nosotros la vida familiar, ni que nos esté regulando nuestra manera de pensar o de querer. Nosotros lo que necesitamos es que nos garanticen la libertad de expresión. Y es el respeto que debo tener que yo. no tengamos es decir, que lo que digamos no tenga consecuencias por parte del Estado. Esa es la libertad. Esa es la libertad de expresión. No es que yo pueda hablar, no, o sea, hay gente que habla a riesgo de él, pero lo que necesitamos es que la gente pueda hablar con libertad, sin consecuencias, siempre que lo haga con el debido respeto, independientemente de las diferencias que tengamos conceptuales. Por ejemplo, usted puede pensar que por ejemplo, doy un ejemplo, que la medicina debe ser privada 100%. Yo puedo pensar que debe ser 100% pública. Esa diferencia no nos debe costar a nosotros nada. Y si usted tuviera un familiar que trabaja en el servicio público, no lo deben votar porque usted piensa así. Exacto. Esa es la libertad. Ahora, vamos a llegar a un punto en la que vamos al final a modular sobre qué es lo que ha madurado en el seno de la sociedad panameña. Estamos intentando introducir en la Constitución temas de división, temas que no son de carácter constitucional. Bien. Para eso se necesitan los expertos y nosotros tenemos para exportar. No solamente ahora. Don Justo Arosemena, ¿qué era? Un intelectual de primera orden, no solamente para Panamá, de referencia en el mundo. Ricardo J. Alfaro. ¿Quién fue el redactor? Hugo de Castro. El redactor de la Declaración de Derechos Humanos en español. ¿Quién fue? Ricardo J. Alfaro. O sea, nosotros tenemos hombres y mujeres preparados. Lo hemos tenido siempre. Siempre lo hemos tenido. Y lo tenemos ahora. Me llama la atención que tengamos que estar recurriendo. Es como querer decir, yo voy a traer, como por ejemplo, nosotros tenemos excelentes médicos en este país. Excelentes. En cardiología, en oncología, en epidemiología, en salud ambiental, en fin, tenemos. Además, nuestro país convivió aquí con los Estados Unidos, que hizo uno de los saneamientos más importantes del continente con todo este control de la fiebre amarilla y del control de los mosquitos y vectores. Desde esa época teníamos políticas sobre eso. ¿Les parece? Bien. No soy xenofóbico, al contrario. Yo tengo incluso frente a la competencia internacional, no me preocupa que aquí vengan profesionales a competir con nosotros. Al contrario, nosotros tenemos profesionales que brindan su servicio en el extranjero. Ahí está el doctor Ríos, para darle un ejemplo, el doctor Newton, que se graduó allá en Nueva York. En fin, hay cantidad de doctores nuestros. Doctor de la Rosa. Que
que se debaten en el mundo internacional, vamos a hacerlo aquí. Bueno, pero yo quería hablarles sobre un tema que para mí es el tema central en este momento. El tema de la educación. Mañana, creo que hoy, se divulgan los resultados Ya salieron del PISA. de la prueba PISA. Último lugar, Filipinas y la República Dominicana. Y en esa prueba PISA, que es el programa para la evaluación integral del estudiante, nosotros no teníamos evaluación PISA desde el año 2009. No tengo los estudios en la mano, pero no tengo que tenerlos para saber los resultados. Escuchaba yo al rector de la Universidad de Panamá al decir que en la universidad se están inscribiendo nuevos estudiantes por el orden de 19,000 aproximadamente. Voy a redondearlo. De esos 19,000, los estudiantes tenían dificultades, deficientes, la palabra que lo utilizo, en dos materias claves, en español y en matemáticas. Ambos, uno, el lenguaje materno suyo, y dos, la matemática son un lenguaje. Y entonces nosotros somos deficientes en eso. Y cuando un muchacho entra deficiente a esto, entra con la posibilidad clara de que no va a pasar a la universidad. Y si no, entonces se cambia a carreras en donde él considera que las matemáticas, como él no sabe matemáticas, entonces mejor no estudio matemáticas porque yo no soy bueno para las matemáticas. Y con ese criterio, y hay padres que dicen así, no, yo no fui bueno en matemáticas, porque él tiene que ser bueno en matemáticas. No, las matemáticas son una materia de fundamental importancia para todo el mundo, para lo que usted haga. Si quiere ser pintor, si quiere ser albañil. Si usted quiere ser albañil, y mi padre era albañil, y cuando yo tenía 5 años, él nos enseñó el metro, a medir cuarto, pulgada, a calcular los pies cúbicos de madera. Para lo que usted sea. Si usted quiere ser tendero, tiene que saber matemáticas. Si usted quiere ser, ¿cómo se llama? Mecánico, tiene que saber matemáticas para medir todo lo que tenga que medir. Eso se mide en milímetros. Toda la matemática es una de las materias más importantes de la vida de una persona. No importa en qué profesión usted vaya. Pero yo quiero hablar de la educación. El cuadro se mide redacción, matemáticas y ciencia. Número 1, China. Número 2, Singapur. Número 3, Macao. Número 4, Hong Kong. Número 5, Estonia, Canadá, Finlandia, Irlanda, Corea, Polonia, Suecia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Australia, Taiwán, Dinamarca, Noruega, Alemania, Eslovenia, Bélgica, Francia, Portugal, República Checa, Holanda, Austria, Suiza, Croacia, Lituania, Rusia, Italia, Hungría, Lituania, Islandia, Bielorrusia, Israel, Luxemburgo, Ucrania, Turquía, Eslovaquia, Grecia, Chile. Mira dónde aparece el primer país latinoamericano. ¿Qué número está? Pues casi de 35, 36. Malta, Emiratos Árabes Unidos, Rumania, Uruguay, Costa Rica, Chipre, Moldavia, Montenegro, México, Bulgaria, Jordania, Malasia, Brasil, Colombia, Brunei, Qatar, Albania, Bosnia, Herzegovina, Argentina, Perú, Arabia Saudita, Tailandia, Macedonia, Azerbaiyán, Kazajistán, Georgia, Panamá, Indonesia, Marruecos, Líbano, Kosovo, República Dominicana y Filipinas. Estamos en el último percentil. Estamos en el quinto, atrás para adelante. Estamos en el último percentil. Esa es nuestra educación. Entonces ahora uno tiene que preguntarse, ¿cómo pretendemos llevar un país hacia adelante con la pésima educación pública que tenemos? Y tampoco se cree que la educación privada es de las mejores. No. Es mejor que la pública, pero en un país de ciego un tuerto ve. Digo, es mejor que la privada que la pública porque no va a huelga. Y porque tiene algunos programas que adoptó de la reforma educativa, Sí. para que tengan claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que plantearnos? Cuando hablamos de corrupción, y usted ve todo esto haciendo campaña contra esto, contra nosotros, en el fondo, lo que carecemos es de una educación que nos ponga a nosotros
en el tercer decenio, que arranca en unos días, del siglo XXI. Entonces tenemos un problema estructural. Es más, de hecho, no hablamos de educación. No. No discutimos sobre educación y nuestros niños están más apegados a tener más información por la vía de los teléfonos inteligentes sin tener conocimiento para procesar esa información. Pero peor, la educación en tiempos modernos. Observe quiénes son los primeros 4 de la lista que le leyó Fernando. Todos Asia. tienen que ver con Asia y tienen que ver con la República Popular China. Y observen en qué lugar está los Estados Unidos, una superpotencia. Y en ese lugar que se encuentran los Estados Unidos, cuando usted lo desglosa, los principales cuadros que estudian PhD, doctorados, maestrías, son de origen o del Mediano Oriente o son chinos, japoneses, o hindú o iraníes. Irán tiene una de las educaciones más completas. Primero recuerde que el Shah de Persia se preocupó por mandar miles de iraníes a estudiar. Sobre todo al MIT. Y ellos fueron los que los tumbaron. Sí. Bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en Panamá? Nosotros no tenemos una estrategia para manejar esto. Entonces decimos, observe lo que le voy a decir. ¿Cuántos dirigentes políticos usted está hablando? No, yo estoy de acuerdo con el documento que se preparó en la concertación sobre el problema educativo. Pregunte cuándo de verdad se lo han leído. Bueno, y vale la pena recordarles que nosotros tenemos el segundo peor resultado en matemáticas después de la República Dominicana. No, si Que salimos bien, lo que hace que estemos en ese quinto lugar de atrás para adelante. Después la otra materia. En que tenemos un puntaje alto en redacción y en ciencia, pero en matemáticas somos el segundo peor. Entonces, en un mundo como este, el mundo de la tecnología, el mundo de la robótica, el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de la tecnología nuclear, perdón, de la teoría molecular para hacer que la biología se convierta en una de las fuerzas más importantes del desarrollo, en el mundo de la medicina nuclear, en el mundo de la informática, en el mundo de la robótica, en el mundo de ¿cuántos ingenieros tenemos nosotros? ¿Cuántos producimos? Más, en el mundo de la formación para crear los nuevos talentos empresariales. ¿Cuántas patentes se crean en Panamá por panameños y se inscriben en el registro mundial? Ninguna. Bueno, toda América Latina patentó 10 patentes el año pasado. Vaya en Corea del Norte y vaya a China. 210. Entonces, eso le está indicando a usted que nosotros estamos por el camino equivocado. Y entonces, ¿a qué aspiran los panameños? A tener un puesto en el gobierno. Mire qué clase de formación tenemos. ¿A qué aspiran los dirigentes políticos de este país? A tener el gobierno para repartirse el gobierno. No. Yo creo que el presidente Cortizo, cuando dijo que la educación es la estrella de su gobierno, a mí me gustaría ver desde el vicepresidente de la República, presidente en estos días estaba hablando de la educación y dijo cosas duras, pero yo no veo a los ministros hablando de educación. Le pongo un ejemplo. El sector agropecuario, para darle un ejemplo de la gente del campo nuestra. ¿Cuántas veces nosotros vemos a los ministros hablando de la necesidad de revisar los planes de educación para la formación de nuestros muchachos para tener una educación adecuada para el desarrollo del sector agropecuario? ¿Cuántas veces? ¿Usted sabe cuántas escuelas en Panamá hay llamadas agropecuarias? Una. No, hay un montón. Sí. Hay más de 39. Wow. Para que sepan. Y hemos creado y polulado las escuelas sin ningún, nada. Y entonces alejada. Usted va a la Escuela Nacional de Agricultura hoy. Y esos muchachos están en el siglo XVII en materia de tecnología. Oh, no han entrado ni siquiera a la revolución industrial. Ellos están aprendiendo lo que no deben hacer.
Pero en el mundo actual, los agronegocios se manejan con robótica. Sí. El riego se hace por goteo, controlado por computadoras. Las investigaciones científicas, tecnológicas en el sector agropecuario son objeto, y eso es lo que hace que los muchachos, los doctores en genética, los doctores en biología, los doctores en producción de fitosanitarios, los doctores en afología, estudien. Nosotros no sabemos ni siquiera los suelos que tenemos. Aquí los agricultores producen, compran semillas para pastos sin saber cuál es la más adecuada para el país. Pero en materia de educación, fíjense lo que tenemos nosotros. Un conjunto de gremios que lo único que hacen, como cosa fundamental, no es que lo único que hacen, como cosa fundamental, la lucha por sus intereses y emolumentos de salarios. Y que han conseguido aumentos sustanciales, sí, pero todo le parece poco. Pero a cambio de eso, la educación pública panameña no ha recibido la calidad del esfuerzo que hace Panamá por darle esos salarios a ellos. Compare el salario de los educadores nuestros con los de Chile, con los de algunos que están por encima de nosotros. Compárelo nada más. No, ninguno. Yo creo que y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando somos oposición, los maestros están en contra del gobierno de Nito Cortizo, hay que empujar a los maestros. Y cuando estamos en el gobierno, decimos que los maestros son unos revoltosos. Entonces, ¿qué necesitamos? Incorporar a la dirección de los maestros. Primero, esa cantidad de gremios que impiden las reformas. Y todos dicen, nosotros sí queremos reforma. Pero en el fondo, ninguno quiere la reforma, ni no queremos hablar de estas cosas. Estamos hablando de reformar la Constitución y no estamos hablando de reformar la educación. Entonces, nuestros niños, por ejemplo, cuando nosotros, bajo la administración del general Omar Torrijos, y duela a quien le duela lo que le voy a decir, nosotros separamos la Universidad Tecnológica de la Universidad de Panamá. Y hoy la Tecnológica, que fue una de las creaciones del general Torrijos con el doctor Levy, los estudiantes de la Universidad Tecnológica iban para arriba y para abajo con Omar Torrijos, para que sepan. Y nosotros eran nuestros consentidos. Y de esa universidad han salido centenares de profesionales e ingenieros, pero que son muy pocos. Y usted va al centro universitario, a la tecnológica, y usted ve allí una universidad donde muchachos están estudiando. Pero hemos reducido la matrícula a 23 y tantos dólares. Entonces la universidad no tiene capacidad de resolver los problemas operativos. Nosotros tenemos que producir más ingenieros, más médicos, más matemáticos, más investigadores y menos gente con títulos ostentosos. Especialista en comercialización, con especialidad en puertos y al pregar, no sabe matemática. Sí. ¿Y por qué la matemática es importante? Porque usted coge a cualquier estudiante chino que sale de 6º grado. Sabe álgebra, sabe chino y sabe inglés. ¿Nosotros qué sabemos? Salimos de 6º grado, no tenemos capacidad de lectura comprensiva adecuada, no tenemos una formación matemática y entramos a una escuela secundaria con un déficit de arrastre. Y nuestros profesores y maestros, con los métodos que están utilizando, las clases que se dan al margen de la tecnología. Los muchachos están con una tecnología de punta. ¿Qué están haciendo? Tuiteando y hablando pendejadas. Observe para que usted vea las comunicaciones. Si usted tiene algún tiempo, siéntese con su hijo y mírele qué hace en su iPhone, esos grandes que usted les compra, o su, ¿cómo se llama eso? Tableta o lo que usted quiera. Métese ahí para que usted vea. Ah, no, pero usted quiere que él esté entretenido. O mire cómo están los muchachos viendo más televisión que lo que deben tener. Entonces, ¿cómo queremos producir ciudadanos? Entonces usted ve a los Movín hablando de la corrupción, pero no están hablando de la educación. El arma más poderosa para proteger a nuestros niños, a nuestras niñas, de las conductas patológicas, pedófilas, los abusadores, es educándolos. No es la cancioncita esa del violador. No, es la educación. Es una de las armas más poderosas. No es la única. La otra es que los padres se involucren con sus hijos y le gasten tiempo útil a ellos. Pero nuestra educación carece de un enfoque estratégico. Sí. Y hemos hecho tanta cantidad de reuniones, pero no hemos hecho lo fundamental. No hemos hecho de la educación
el tema fundamental del debate político. Y como consecuencia, no hay fuerza política para mover la educación porque todos tenemos miedo a que los maestros se vayan a huelga, a que hagan tal cosa o que cierren las calles. No hay reforma en el sector educativo que no se haya tenido que hacer. Y que no haya costado. Con liderazgo, con participación. Y es por eso que yo reclamo con vehemencia la colaboración interpartidaria para entender de una vez por todas. Como nosotros, le decía yo a Omar Jaén, que estuve hablando el fin de semana y hablaba de su conocimiento, digo, Fernando sabe lo que sabe porque estudia. Y nosotros estudiamos todos los días. Sí. Pero nuestros niños, con más talento, con más oportunidades, no les abrimos el camino a la... Entonces lo queremos que estén estudiando pendejadas. Para ser un buen profesional hay que saber matemáticas, hay que saber su idioma materno. Y entender lo que uno lee. Hay que saber ciencias. Hay que impulsar en nuestros muchachos el espíritu al debate, a la discusión, a la duda razonable. Nuestra educación memorizante, con maestros que incluso tienen dificultades para explicar las matemáticas. Y con ese distanciamiento entre los padres y los maestros, con ese distanciamiento de los partidos de la educación. ¿Usted ha visto algún partido que se ha pronunciado sobre la educación como partido? No. Aquí estamos discutiendo cómo se combate la corrupción, cómo usted se convierte en un ciudadano y no un cibernético. Se convierte en un ciudadano cuando usted entiende la historia de su país, cuando usted sabe su conocimiento. ¿Por qué la República Popular China en los últimos 40 años ha llegado donde está? ¿Por qué Corea del Sur? Eso. ¿Por qué Vietnam? Camboya. Mire los países que le está dando. Taiwán. Singapur en el año 82 estaba a la misma altura de nosotros. Mire dónde está Singapur con una educación donde los ministros no... Ahí usted no es ministro y le pagan $10,000. Ahí le pagan lo que el salario ganaría usted en cualquier corporación mundial. Si usted vale $1 millón, usted ganará $1 millón anual Pero aquí no. Aquí hacemos aumentos para todos iguales. Aquí hacemos becas para todos iguales. Aquí no somos los incentivos. Pero lo más importante, nosotros no tenemos conciencia de que si no mejoramos la educación con una reforma integral, Sí. pero esa reforma integral no la va a hacer la ministra, ni el presidente Cortizo solo. Esa reforma integral tiene que ir en el corazón de cada uno de nosotros. Yo no veo miles de hombres pensando, trabajando en la educación. Nadie está hablando de estas cifras que le acaba de leer Fernando. Mire los estudios PISA, mire lo que está pasando en la Universidad de Panamá. Usted tiene que vaya a la Facultad de Medicina de la Facultad de Panamá, donde hay muchachos que se la están rifando día y noche estudiando, porque nosotros producimos buenos médicos. Pero a pesar de esa estructura, salen buenos médicos, porque hay un espíritu en la universidad, en la Facultad de Medicina, que no está en las otras. Mire nuestros muchachos que salen de la Facultad de Economía. Su conocimiento de la economía moderna, de todo este mundo que está pasando. Cuando yo escucho profesores de la universidad conversando sobre los temas internacionales, les pregunto, ¿alguno tiene una idea de lo que está ocurriendo en este nuevo cambio geopolítico del mundo? No, aquí estamos divididos en la universidad entre izquierda y derecha. Sí. Una cosa que ya pasó. Totalmente El anacrónico. mundo está planteado para nosotros en Panamá. Nosotros somos, fíjese, y voy a terminar aquí, nosotros somos una potencia, lo entienda usted o no lo entienda, marítima del mundo. Nos hemos movido porque una cúpula del país se encarga de eso y es la que tiene los mejores ingresos y el resto está pobre. ¿Y por qué está pobre? Está pobre porque no la hemos integrado al desarrollo. ¿Y cómo no la hemos integrado? Porque no tenemos una educación que los permita a ellos desarrollar nuestras áreas del interior, no solamente en una agricultura de esa que no produce empleo, sino una agricultura de alto nivel tecnológico. Nosotros tenemos que estar trayendo aquí inversiones de Israel, de Holanda, de Alemania, de los Estados Unidos, para el sector agropecuario. Nosotros necesitamos reformar nuestras escuelas. Nosotros necesitamos más ingenieros agrónomos, más veterinarios. Nosotros necesitamos más ingenieros civiles, más ingenieros eléctricos. Nosotros necesitamos más gente en la ciencia, más investigación. Nosotros necesitamos una ciudad tecnológica para que nuestros muchachos sientan que entrar a la tecnológica esa, de la ciudad tecnológica donde están los cerebros del mundo, en Taiwán lo existe, en la India lo existe, en China hay por montones, en Hong Kong, en Macao, en Corea del Sur, en Japón, en los Estados Unidos. El Silicon Valley, ¿qué es lo que es?
Entonces, mientras no pensemos así y estemos entretenidos en lo que estamos, Fernando, que estamos perdiendo mirándonos el ombligo y en vez de mirar hacia adelante y no comprendamos el papel. Nosotros hace unas décadas, nosotros teníamos nuestros mejores pensadores de América Latina, estaban con nosotros aquí también. Y los mejores hombres del mundo pasaron por aquí. Venían aquí. Porque nosotros en ese periodo de la negociación nos convertimos en uno de los oasis del pensamiento global. Hoy, con mejores ventajas, con mejor posicionamiento estratégico, nosotros nos hemos convertido en unos comerciantes de segunda clase. Así es. Sin concepción estratégica para entender el futuro luminoso que tenemos. Sin educación, no vamos para ningún lado. Así es.